Hay un periodo de la historia de la humanidad que me arriesgo a decir fascina a la gran mayoría de los historiadores. Me refiero a la Edad del Bronce, un momento en el cual la línea que divide a la historia de la prehistoria todavía no está definida, es muy difusa. Este periodo de la historia de la humanidad ocupa miles de años y nos da avances vitales para la civilización como pueden ser el surgimiento del Estado o también la escritura. Elementos que son vitales para que un pueblo se considere civilizado hasta básicamente nuestros días. Estas grandes innovaciones surgieron, como sabrán, principalmente en dos grandes focos civilizatorios. Por un lado, el río Nilo y por otro lado, la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Sin embargo, más allá de que estos sean los lugares tradicionales donde surgió la civilización, hubo en esta área geográfica, en el Levante Mediterráneo, otro foco civilizatorio que tuvo una característica fundamental, más allá de haber sido un poco posterior en el tiempo, que fue básicamente el contacto entre pueblos, una manera de surgimiento de la civilización considerablemente diferente a las experiencias egipcias y mesopotámicas que estaban bastante aisladas y que dieron lugar a pueblos y civilizaciones bastante orientados al comercio y a la conquista. Hoy vamos a hablar acerca de una de las civilizaciones que nacen en este punto de contacto que fue el Mediterráneo Oriental, una de las más conocidas y posiblemente para la Edad del Bronce la más avanzada, la más importante, tan avanzada que puede haber sido la base para el mito de la Atlántida. Hoy vamos a hablar acerca de los minoicos. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Como todos ustedes sabrán, la isla de Creta hoy en día pertenece a Grecia. Todos consideramos que los cretenses son griegos y bajo toda consideración la cultura de los habitantes de la isla es la misma que la cultura de los habitantes de la Grecia continental. Sin embargo, hubo un tiempo en la historia muy alejado en el cual en Creta se originó una civilización distintiva, un pueblo que, si bien emparentado con sus vecinos continentales, tanto cultural como genéticamente, tuvo otro foco y por ende tuvo otro desarrollo. Estamos hablando acerca de los minoicos, una de las civilizaciones más distintivas de la cuenca del Mediterráneo. Este pueblo, todavía no civilización, empezó a desarrollarse más o menos en el año 7000 a.C., cuando pobladores de Anatolia llegaron a la isla y se mezclaron con la población que ya existía en el lugar, porque Creta estuvo habitada más o menos desde el Paleolítico. En un primer momento, estos pobladores no mostraron signos particulares de una civilización demasiado distintiva y habitaron sobre todo en chozas y en cuevas, aunque eventualmente con el transcurso de los siglos, pensemos que estamos hablando de un periodo histórico que dura literalmente miles de años, empezaron a construir casas de barros de adobe y de techo de paja. No se sabe mucho acerca de estos primeros pobladores de Creta, pero lo que sabemos es que parece que tenían ya un marcado sentimiento religioso, porque fabricaban pequeñas figuras humanas, tanto femeninas como masculinas, que los investigadores han interpretado como que son figuras de índole religiosa. Estos primeros pobladores van a tener una existencia relativamente tranquila y van a ir avanzando en su civilización, entrando por fin en la historia a partir del año entre 3500 y 3000 a.C., en un periodo de la historia de Creta que los investigadores han denominado el periodo prepalacial. Para este momento, los minoicos habían dejado de ser simplemente un grupo de personas que vivían en chozas y cuevas y se habían empezado a organizar en pequeñas comunas. Esta gente que vivía en Creta ya había domesticado el trigo, ya había domesticado el ganado, pero en este periodo se van a sumar dos cultivos fundamentales para toda la cultura del Mediterráneo hasta nuestros días, que es el cultivo de la vid y del olivo. Este es un periodo de una gran expansión demográfica, en el que si bien se encuentran enterramientos monumentales que denotan una estratificación social, todavía no hay un estado centralizado, no hay un palacio. Más allá de esto, los cretenses ya eran una cultura muy avanzada, que sabían cuál era su lugar en el mundo y cómo lo demostraban con un gran énfasis en el comercio. De Anatolia llegaban metales, de las islas Cícladas llegaba obsidiana, y esta proto-red comercial complejiza la organización económica y esto da lugar al surgimiento de relaciones de poder.
Eventualmente, para el final de este primer periodo de la historia cretense, se registra la destrucción de varios asentamientos y por otro lado también se registra la expansión de otros, lo que denota conflictos internos. Rara vez en la historia de la civilización el Estado no llega si no es por medios violentos. De esta manera transcurren los primeros 1000 años de historia cretense. A partir del año 2000 a.C., los investigadores consideran que la isla transiciona y pasa al período protopalacial. Y ya siendo el segundo periodo del cual vamos a hablar, habrán notado la presencia constante de la palabra palacio. Esto obviamente no es un capricho de los investigadores, de los historiadores, sino que tiene una razón fundamental. El Estado en Creta se genera en torno a palacios. Los palacios son el centro del cual emana el poder. Y en este periodo protopalacial surgen, lógicamente, los primeros palacios en la isla de Creta. De estos palacios emanaba no solo el poder político, sino también el poder religioso. Desde el principio, los cretenses habían sido un pueblo marcadamente religioso. Por este motivo no es de extrañar que el método de coerción, el método de ejercicio del poder, haya tenido que ver también con los mitos, con la religión. Lo interesante de los palacios cretenses es que más allá de la red de contactos comerciales que tenía, más allá del contacto estrecho que hay sobre todo con Anatolia, de donde podría haber llegado la manera de organización estatal, se considera que los palacios minoicos son manifestación propia, son un desarrollo particular. Y esto nos da mucho que pensar, porque había otras civilizaciones que también estaban organizando el Estado en torno a un palacio o un templo, por ejemplo, como es el caso de la Mesopotamia, donde el poder religioso se transforma en poder estatal. Acá pareciera que la cuestión es al revés. En Creta, el poder político se manifiesta de manera religiosa. La cuestión es que los palacios obviamente surgen como una idea dentro de toda la civilización de la isla, pero cada uno de los palacios que se van a construir como centros de poder van a mostrar elementos propios, aunque también van a tener cuestiones en común, que nos dan a entender que la idea era generalizada. Todos estos primeros palacios van a tener un patio central, la fachada va a estar construida con piedras porosas y entradas monumentales, y sobre todo va a haber una gran cantidad de almacenes, lo cual demuestra la manera también de ejercicio del poder controlando el excedente de recursos, y por otro lado va a haber habitaciones dedicadas al culto. De vuelta, los minoicos ataban el ejercicio del poder político a la práctica de la religión. Por último, al margen de los palacios, que son la característica fundamental de este periodo, también los enterramientos monumentales se transforman y las tumbas pasan a ser zolos. Los zolos consistían en una estructura abovedada que se cubría de arena y piedras que creaban un sedimento y de esa manera parecía como un túmulo. Estaban muy emparentadas con los kurganes de las estepas euroasiáticas. Y más allá de estos zolos, también hay otros enterramientos monumentales y también se empiezan a encontrar enterramientos más pobres, lo que nos permite imaginarnos que no solo había una élite real, sino también había otros que podían acceder a un tratamiento similar, aunque lógicamente más pobre. Algo muy similar a lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Egipto en este periodo. Creta ya había abandonado ese periodo de pequeñas poblaciones y ahora eran centros de poder. Y estos centros de poder no solo ejercían el poder para con la isla, sino también dentro de su área de hegemonía. Había una civilización que había sido rival de la civilización cretense desde el surgimiento de ambas, la civilización cicládica de las islas Cícladas. Este pueblo siempre había aventajado a los cretenses en cuanto a tecnología naval y por ende seguramente controlaban mayores rutas comerciales. Sin embargo, para este periodo protopalacial, Creta consolida su hegemonía sobre la civilización cicládica, logrando transformarse en una especie de centro de las rutas comerciales del Mediterráneo oriental, y entonces para este momento llegan productos de todo el levante mediterráneo, de toda la península balcánica. Creta se transforma en un centro de comercio. Y es en esta enorme prosperidad que los historiadores consideran que Creta entra en lo que se conoce como el periodo neopalacial. El inicio de este periodo es muy accidentado. De hecho, a partir más o menos del año 1700 a.C., hay una serie de grandes catástrofes que terminan con la destrucción de los grandes palacios. Al mismo tiempo llega a población de Anatolia que se asienta en la isla, y lo interesante es que lejos de caer
La civilización minoica reconstruye los palacios con mayor complejidad y con mayor ornamentación. Este va a ser el periodo de auge de Creta y va a estar marcado por la expansión del lineal A, un sistema de escritura que derivaba de los jeroglíficos cretenses. La isla ve una expansión de toda su infraestructura, se fundan nuevas ciudades, se construyen nuevos palacios, que eran todavía más majestuosos que los antiguos y de hecho se construyen sobre las ruinas de los palacios anteriores. Estos nuevos palacios tenían una forma laberíntica y constaban de varios pisos. Tenían grandes patios, grandes pórticos, tenían amplias escaleras y amplios corredores. Había sala de recepciones, sala de banquetes, salas de rituales y también contaban con un sistema hidráulico, con sistemas de drenaje, contaban con baños para la realeza. Es un periodo de innegables avances para la civilización y se va a manifestar con posiblemente las muestras artísticas más conocidas de la isla de Creta, que son los frescos. Ahora bien, lo verdaderamente interesante, al margen de esta marcada centralización del poder de la realeza, en este periodo también se registra la construcción de mansiones, de casas privadas de ciudadanos que obviamente no eran el rey, que no eran el gobernante. O sea, estamos hablando de una élite cretense lo suficientemente pudiente como para construirse grandes propiedades. Creta se había transformado en el centro del comercio del Mediterráneo y esto motiva una construcción de infraestructura marítima, caminos que iban hacia los puertos, puertos todavía más extensos como el de Comos. Los propios barcos cretenses crecen en tamaño y llegan a costas más alejadas, estableciéndose relaciones comerciales con Chipre, con Mari en la Mesopotamia, con Ugarit en el Mediterráneo sirio, con Biblos en Fenicia y estrechando aún más los lazos con Anatolia. La riqueza para los cretenses debe haber parecido ilimitada y el alcance de su civilización les debe haber parecido eterno. Sin embargo, había algo que los cretenses no podían controlar y que iba a determinar el destino de su civilización. En el siglo XVII a.C., entre los años 1639 y 1616 a.C., de hecho, si se estudia los anillos de los árboles, sería específicamente en el año 1628 a.C., se produce una de las mayores erupciones de la historia del planeta, con epicentro en Santorini, una erupción que fue tan devastadora para la civilización cretense que se ha bautizado como la erupción minoica. Esta catástrofe de la naturaleza no fue lo que hizo caer a la civilización minoica, pero definitivamente la encaminó rumbo hacia la caída. En los siglos venideros, el esplendor y la grandeza de la civilización minoica se iban a ver reemplazados por disturbios, por destrucciones y por invasiones. En torno al año 1450 a.C. se produce en Creta otra catástrofe, pero ahora humana. Se especula con una invasión externa y uno a uno todos los palacios habrían ido cayendo, quedando solo uno, el de Cnosos, que le da nombre a este periodo, el periodo monopalacial. En este momento llegan a la isla los micénicos de Grecia y se produce o bien una conquista o bien una unión dinástica. La cuestión es que los micénicos pasan a gobernar la isla. Esto está atestiguado por el uso del lineal B, el sistema de escritura de los micénicos, dentro del complejo del Palacio de Cnosos. Micénicos y minoicos conviven en la isla de Creta, se fusionan y la mezcla entre los pueblos da una nueva civilización, un nuevo pueblo con rasgos micénicos, pero influenciados marcadamente por las tradiciones minoicas. Finalmente, este nuevo pueblo cretense habría abandonado paulatinamente el asentamiento en las costas, trasladándose al interior de la isla, por el terror colectivo que les había originado la invasión de estos pueblos invasores, de los pueblos del mar. En este periodo, que los investigadores llaman periodo postpalacial, la civilización micénica se hace cargo de toda la red de comercio de los minoicos y pasan a transformarse en la nueva cultura dominante dentro del Egeo. Pero eso es historia para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si les gustó el capítulo, no se olviden de suscribirse tanto en Spotify como en YouTube. No se olviden de compartirlo. Y si tienen algo para decir, si quieren comentar algo o si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en los comentarios de YouTube. Pueden escribir un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com, y también pueden seguirme y escribirme en Twitter en @barbarrojacast.
Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.